Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el epicentro de las exclusivas y los análisis más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy tenemos una historia que está haciendo que todos se pregunten qué está pasando, que ha desatado un torbellino de especulaciones y que, francamente, nos ha dejado boquiabiertos. Hemos estado siguiendo de cerca a nuestras celebridades favoritas, y parece que Burak y Neslihan, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, han sido pillados en una situación, digamos, totalmente inesperada. Sí, han escuchado bien. Nuestros queridos Burak y Neslihan, que siempre parecen tan bien coordinados, impecables y en el ojo público, han sido sorprendidos en un lugar que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Prepárense porque esto va a ser jugoso, lleno de intriga y, quién sabe, tal vez hasta el comienzo de algo nuevo. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles escandalosos y las teorías más descabelladas, si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras últimas primicias, análisis a fondo y las noticias que hacen vibrar a la industria. Así que, ¿dónde fueron pillados nuestros estimados Burak y Neslihan? Bueno, prepárense para la sorpresa. No fue en una alfombra roja deslumbrante ni en una exclusiva fiesta de celebridades donde los flashes no dejan de disparar, ni siquiera en un restaurante de moda con ambiente selecto. No, señores y señoras. Fueron vistos, saliendo juntos de una tienda de repuestos para automóviles. Sí, han oído correctamente. Una tienda de repuestos para automóviles. Puedo imaginar sus caras de sorpresa ahora mismo, esa mezcla de incredulidad y curiosidad. Yo también las tuve cuando escuché la noticia. La foto, que se ha vuelto viral en las redes sociales como la pólvora, es elocuente, muestra a Burak con esa sonrisa característica que tanto amamos, esa chispa en sus ojos, y a Neslihan, luciendo un atuendo casual pero innegablemente elegante, ambos saliendo con lo que parece ser una bolsa misteriosa. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos, la que ha alimentado horas y horas de debate en las redes y en nuestras mentes, ¿qué estaban haciendo allí? La primera y más obvia suposición es la mecánica, ¿se le averió el coche a uno de ellos? ¿Fue una emergencia repentina que los obligó a buscar piezas urgentes? O tal vez, considerando la posibilidad de proyectos ocultos, ¿estaban colaborando en algún proyecto secreto relacionado con automóviles? Quizás Burak está trabajando en la restauración de un coche clásico, algo que no sería de extrañar dada su reputación de hombre con gusto por lo exclusivo y lo bien hecho. O quizás Neslihan ha revelado una faceta hasta ahora desconocida de su personalidad, una pasión por los motores y la mecánica. Las especulaciones ya están a flor de piel, recorriendo cada rincón de Internet. Algunos dicen que Burak siempre ha sido un entusiasta de los coches y que Neslihan, en un giro inesperado, se ha unido a él en su afición. Otros creen que es una estrategia de marketing ingeniosa para algún nuevo proyecto, una forma de generar expectación de una manera completamente original. O la más mundana pero no por ello menos plausible, simplemente una salida casual que se hizo pública por error, capturada por un fan o un paparazzi perspicaz. Lo que sí sabemos es que esta imagen ha desatado un torbellino de conversaciones y teorías, un verdadero maremoto mediático. Analicemos un poco más la situación, porque los detalles son cruciales. Si miramos detenidamente la foto, podemos intentar descifrar algo sobre la bolsa que llevan. No parece ser una bolsa de herramientas típica, de esas robustas y llenas de metal. Es más bien un bolso de tela resistente, de esos que se usan para transportar piezas más delicadas, quizás un componente electrónico, un detalle de interiorismo o algo que requiere un cuidado especial. Y las expresiones en sus rostros no parecen de estrés o pánico, lo que sugeriría una emergencia. Más bien, transmiten una sensación de normalidad, incluso de complicidad, de un momento compartido. Esto podría sugerir que no fue una visita de urgencia, sino algo más bien planificado, una parada decidida y sin apremios. Ahora todos sabemos la relación que Burak y Neslihan han tenido en el pasado. Han sido compañeros en producciones exitosas que han cautivado a millones de espectadores. La química entre ellos, esa chispa que traspasaba la pantalla, siempre ha sido innegable, comentada y admirada. Aunque hasta ahora no se les había vinculado sentimentalmente de forma pública y confirmada, esta aparición juntos, en un contexto tan mundano, tan alejado del glamour habitual de sus vidas, y francamente tan inesperado, ha reavivado con fuerza las llamas de la especulación. ¿Podría ser esto una señal de algo más? ¿Una amistad que se está fortaleciendo en la vida real, que trasciende los sets de rodaje?
O quizás, algo más profundo, algo ambos han estado manteniendo en privado, lejos de los focos. La pregunta flota en el aire, cargada de posibilidades. La noticia se propagó como la pólvora, cruzando fronteras y océanos. Los fans enloquecieron, desatando una avalancha de reacciones en las redes sociales. En Twitter, el hashtag #BurakNeslianCarParts se convirtió en tendencia mundial en cuestión de horas, superando a otros temas de conversación. Los memes no se hicieron esperar, inundando nuestras pantallas con imágenes de ellos modificando coches a toda velocidad o escondidos detrás de capós abiertos, con leyendas ingeniosas y divertidas. Es fascinante ver cómo un momento aparentemente insignificante, una simple salida a una tienda, puede capturar la imaginación de millones de personas y convertirse en un fenómeno viral. Pero volvamos a la pregunta clave, la que nos mantiene en vilo: ¿por qué una tienda de repuestos para automóviles? Si lo pensamos bien, las posibilidades son casi infinitas. Tal vez uno de ellos está restaurando un coche clásico, un proyecto personal y apasionante. Burak, con su reputación de hombre decidido, con un ojo para los detalles y un gusto por lo clásico y lo exclusivo, podría estar metido de lleno en un proyecto de este calibre. O tal vez Neslihan, sorprendentemente, también tiene este interés oculto, esta afición secreta. Imaginen por un momento a Neslihan, enfundada en un mono de trabajo con las manos manchadas de grasa, ayudando a su querido Burak a poner a punto un motor ruidoso. Sería una imagen digna de una película, una escena que dejaría a todos sin aliento. Otra teoría que cobra fuerza es que están comprando piezas para un regalo. Quizás para un amigo común que cumple años, o para celebrar un hito especial en la vida de alguien cercano. Y si pensamos en la naturaleza de estos lugares, las tiendas de repuestos, a menudo se encuentran allí cosas únicas, piezas raras y difíciles de conseguir, verdaderos tesoros para los entendidos. Podría ser una pieza rara para un coche especial, algo que ambos han estado buscando juntos durante mucho tiempo. Pero, ¿y si la explicación es mucho más simple y menos emocionante de lo que todos imaginamos? Podría ser que simplemente uno de ellos necesitaba algo para su coche, algo específico, y el otro, como buen amigo, como compañero de profesión con el que se lleva bien, decidió acompañarlo. A veces las apariencias engañan, y lo que parece un gran misterio, una conspiración elaborada, puede tener una explicación muy sencilla y cotidiana. Sin embargo, en el mundo de las celebridades, donde cada detalle se magnifica y cada acción es analizada al milímetro, incluso lo más simple se convierte en noticia, en motivo de especulación. Lo que sí podemos decir con certeza es que Burak y Neslihan, independientemente de lo que estuvieran haciendo, saben cómo mantenernos al borde de nuestros asientos, cautivados por sus vidas. Cada movimiento, cada aparición pública, cada detalle es escrutado hasta la saciedad por los medios y los fans. Y esta vez nos han dado una dosis extra de intriga con esta inesperada visita a una tienda de repuestos para automóviles, un escenario que rompe con todos los esquemas y expectativas. Ahora hablemos de las redes sociales, ese hervidero de opiniones y especulaciones. Los comentarios debajo de la foto viral son un mar de opiniones encontradas. Algunos están encantados con la idea de que Burak y Neslihan pasen tiempo juntos, sin importar el lugar, celebrando la conexión entre ellos. Otros están, quizás, un poco decepcionados por no haber sido pillados en un escenario más glamuroso, más digno de su estatus de estrellas. Y luego están los que simplemente están confundidos, pidiendo a gritos una explicación oficial, una luz de verdad en medio de tanta sombra. Podemos esperar que tarde o temprano, uno de ellos o sus representantes salgan a dar alguna declaración, a aclarar el misterio. Hasta entonces solo podemos especular, debatir y sobre todo, disfrutar de este divertido revuelo mediático que han creado. Lo que está claro es que la química entre Burak y Neslihan sigue siendo un tema de interés ferviente para el público, y este incidente solo ha añadido más leña al fuego de la especulación. ¿Y qué nos enseña esto sobre las celebridades? Nos recuerda que a pesar de su fama, su glamour y las vidas de ensueño que proyectan, también son personas con vidas cotidianas. Compran cosas, resuelven problemas, hacen recados, y sí, a veces necesitan ir a una tienda de repuestos para automóviles. La diferencia es que sus recados, cuando son vistos por el público, cuando son capturados por una cámara, se convierten en un evento, en una noticia de portada. Esta es la paradoja de la fama. Esta historia nos deja muchas preguntas abiertas, y esa es precisamente la belleza de estos momentos virales. Nos invitan a imaginar, a teorizar, a participar activamente en la narrativa,
a crear nuestras propias versiones de lo que pudo haber sucedido. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo Burak y Neslihan en esa tienda de repuestos? ¿Será que están planeando un viaje por carretera épico, una aventura lejos de las cámaras y las multitudes? Quizás están preparando un coche para una película, un papel que requiere habilidades mecánicas sorprendentes. O tal vez, y esta es la opción más sencilla, solo necesitaban una luz de freno nueva, un par de escobillas para el parabrisas. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que la aparición de Burak y Neslihan juntos en un lugar tan poco convencional ha sido uno de los momentos más comentados, analizados y especulados del día. Y mientras esperamos más noticias, más declaraciones, podemos seguir disfrutando de la especulación, del debate y de la diversión que esto ha generado. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento, nunca dejamos de sorprendernos. En resumen, hoy hemos analizado el reciente avistamiento de Burak y Neslihan saliendo juntos de una tienda de repuestos para automóviles. Hemos explorado las diversas teorías que rodean este evento, desde proyectos secretos y colaboraciones inesperadas hasta simples recados cotidianos. Hemos visto cómo esta noticia ha causado un auténtico revuelo en las redes sociales y cómo ha reavivado la conversación sobre la relación, tanto profesional como personal, entre estos dos populares actores. La verdad es que por ahora, no sabemos exactamente qué estaban haciendo allí, cuál era el motivo de su visita. Pero lo que sí sabemos es que su aparición ha sido de lo más inesperada, ha roto con todas las expectativas y ha capturado la atención de todos, demostrando una vez más el poder de la intriga en el mundo del espectáculo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, amantes de las noticias y los chismes. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis a fondo y de las divertidas especulaciones sobre el misterioso incidente de Burak y Neslihan. Fue un placer traerles esta historia tan intrigante, desgranando cada posible ángulo. Ahora, queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que estaban haciendo Burak y Neslihan en esa tienda de repuestos para automóviles? ¿Tienen alguna teoría descabellada que se les ocurra, o quizás alguna explicación lógica que nos haga ver las cosas de otra manera? Déjenos sus comentarios abajo. Nos encanta leer lo que piensan, debatir juntos y construir esta comunidad de apasionados por el entretenimiento. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo ayuda muchísimo a nuestro canal a seguir creciendo y trayéndoles las mejores noticias. Y si quieren ser los primeros en enterarse de todas las noticias, primicias y análisis del mundo del entretenimiento, asegúrense de compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se queden afuera de la conversación. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más chismes jugosos. ¡Chao!